Muy buenas. Cuando oímos la palabra verdadero, casi siempre pensamos en lo contrario a una mentira. Pero, ¿y si el concepto de verdad fuera algo muchísimo más grande? Hoy vamos a meternos de lleno a explorar qué significa que Dios sea verdadero. Y no como una cualidad más, sino como algo que, según los textos, es la base de su propia naturaleza. Seguro que hemos oído 1000 veces eso de que cada uno tiene su verdad, ¿a que sí? Pues bien, el concepto que vamos a analizar hoy choca frontalmente con esa idea. Aquí se habla de una verdad absoluta, de un punto fijo en un mundo que no para de cambiar. Así que esta pregunta va a ser nuestra guía. Venga, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ir al origen de las palabras, que es donde está la clave de todo. Luego, veremos por qué se dice que esta verdad es inmutable, que no cambia. Después, cómo se manifiesta en acciones y palabras concretas, cómo se nos revela y, quizá lo más importante, qué implicaciones tiene todo esto para nosotros. Vamos a empezar por lo básico, por el principio de todo, y es que a veces, para entender una idea gigante, hay que fijarse en las palabras, en el lenguaje original que se usaba en las escrituras, porque ahí están las primeras pistas. La palabra que va a estar en el centro de todo esto es veracidad. Pero ojo, no estamos hablando de una cualidad más, como ser, no sé, amable o paciente, no. La idea aquí es que es algo mucho más profundo. Es como si formara parte del mismísimo ADN de Dios, algo que no se puede separar de quién es Él. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque el hebreo original nos da unas pistas increíbles. Fijaos, a Dios se le llega a llamar el Dios del amén. Amén es esa palabra que usamos para decir así sea, ¿verdad? Pues es como llamarle el Dios fiel, el que confirma. Y por si fuera poco, la palabra para verdad, que es emet, no solo significa verdad, sino también firmeza, constancia, fidelidad. O sea que de repente, la verdad deja de ser un simple dato y se convierte en algo sólido, en una promesa en la que se puede confiar. Claro, si la verdad se define como algo fiel, constante, firme, ¿qué pasa cuando la comparamos con la naturaleza humana? Porque, vamos a ser sinceros, nosotros somos bastante más, cambiantes. Y esta cita de la Escritura es que no puede ser más directa. Ojo al matiz, porque no dice que Dios elige no mentir, como si fuera una opción. Dice que Dios no es hombre para que mienta. Es decir, que mentir iría en contra de su propia naturaleza. Simplemente no está en su sistema operativo, por así decirlo. El contraste es que es brutal, ¿verdad? Por un lado, la experiencia de cualquier persona. Cambiamos de opinión, nos equivocamos, a veces, pues sí, distorsionamos la verdad. Y por otro, se nos presenta esta idea de una naturaleza divina que es todo lo contrario, constante, fiable, inmutable. Es como la diferencia entre estar en una barquita a la deriva y tener un ancla bien clavada en el fondo. Vale, pero todo esto podría quedarse en una idea muy abstracta, ¿no? Pues no. La idea es que esta veracidad no es algo teórico, es algo que se pone en práctica, que se puede casi tocar, por así decirlo, a través de lo que Dios dice y de lo que hace. Exacto. La clave está en que esta verdad no es pasiva, no se queda quieta. Se manifiesta en cada palabra y en cada acción. Es una verdad que está, por así decirlo, en constante movimiento, siempre demostrándose a sí misma. Y de hecho, se nos presentan tres manifestaciones muy claras de esto. Primero, en sus obras, en todo lo que hace. Segundo, en la suma de su palabra, o sea, en las escrituras vistas como un todo coherente. Y tercero, y esto me parece potentísimo, en la propia esencia de su palabra. No es que su palabra contenga la verdad, es que su palabra es la verdad. Todo esto nos lleva a una pregunta súper práctica. A ver, si Dios es verdadero y expresa esa verdad, ¿cómo llega eso hasta nosotros? ¿Cuáles son los canales, por así decirlo, para recibir esa información? Pues bien, la respuesta que se da es que hay dos vías principales. Por un lado, la palabra de Dios, las Escrituras. Pensemos en ello como un mapa, algo tangible y fiable. Y por otro lado, el Espíritu Santo, que sería como la linterna que nos ayuda a leer ese mapa a entenderlo de verdad. Y para hablar de las Escrituras hay una palabra en griego que es fascinante. Es theopneustos. Literalmente significa exhalada por Dios o inspirada por el aliento de Dios. La imagen es potentísima, ¿eh? Si las Escrituras son el aliento mismo de Dios, entonces es lógico pensar que llevan su verdad, su fiabilidad, de forma inseparable. Y aquí es donde entra en juego esa segunda vía que decíamos. Al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad, y su función no sería añadir información nueva, sino más bien iluminar la que ya está. Sería como el que nos ayuda a conectar los puntos, a entender el significado real de esa verdad que ya está en las Escrituras. Bueno, y después de todo este recorrido llegamos al final. ¿A dónde nos lleva todo esto? Si se acepta esta idea de una verdad divina, absoluta e inmutable, la pregunta del millón es ¿y ahora? ¿Qué? ¿Cómo afecta esto a la vida real, al día a día? Porque al final todo se reduce a esto.
no es un simple debate filosófico o un ejercicio intelectual. La propuesta es que comprender esta verdad debería o podría transformar por completo la forma en que se vive, se ve el mundo y se relaciona uno con los demás. Vivimos en un mundo donde parece que las verdades cambian cada día, ¿verdad? Y frente a eso, este concepto de una verdad inmutable se presenta como un ancla, como un punto fijo. Y eso nos deja con una última reflexión. En medio de tanta incertidumbre, ¿qué se busca? ¿Un ancla firme o es mejor dejarse llevar por la marea? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias por haber seguido este análisis con nosotros.